facial. A ver, continúale. El nervio facial, sí, que es el séptimo par craneal. No se les Sí. olvide que si yo hago una pregunta en la próxima clase, todo el mundo tiene que saber que el facial es el séptimo par craneal, no se equivoque, ¿sí? A ver, y luego para terminar, en este nervio craneal podemos distinguir que Dos subyacentes, no, dos trayectos, trayecto. central y periférico, responsables de signos exploratorios distintos. Este trayecto periférico emite distintas ramas a lo largo de su recorrido intratemporal, intraparatoideo y Parotidio, intraparotidio, perdón, intraparotidio y extraparotidio. y extraparotideo. Entonces, recordar que el nervio facial recorre el hueso temporal, ¿sí? Que involucra al oído, por eso los otorrinos vemos el nervio facial, ¿verdad? ¿Sí? Porque todo el nervio facial atraviesa el hueso temporal y luego sale del hueso temporal y entra a la parótida y tiene un componente intraparotidio y uno extraparotidio, ¿sí? Y luego eso hay que conocerlo pues para saber en dónde está la lesión. Ahora, el nervio facial desde el punto de vista anatómico, Lele, consta de 3 segmentos. Consta de 3 segmentos: intracraneal, intratemporal y extratemporal. Entonces, El esa es pregunta de examen, ¿sí? El nervio facial tiene 3 segmentos anatómicos, que es el intracraneal, el intratemporal y el extratemporal. El segmento intracraneal consta, síguele. Ya después lo vamos consta a su a vez de 2 profundizar. porciones. Lo vamos a profundizar ya con cuando veamos el término de parálisis facial, pero ahorita es importante porque pues es una introducción, ¿verdad? Quiero que se den una idea de lo que es. A ver, consta de 2 porciones. La primera se denomina Porción central y discurre en el tronco cerebral. Tiene su bien, origen en el núcleo motor del facial y en los núcleos sensitivos y vegetativos de este. sí. La La segunda segunda porción, porción del segmento endocraneal del nervio discurre en el ángulo punto pontocerebeloso cerebeloso, sí, y en el conducto auditivo interno, por interno, donde el sí, nervio penetra junto al junto con octavo el par. octavo par y los vasos del oído interno. ¿Y cuál es el octavo par? ¿Cuál es el octavo par? ¿Cuál es el octavo par craneal? Alguien ayúdele. El séptimo es el facial y el octavo, El rápido. auditivo. El auditivo. El auditivo. Tienen que tener la seguridad plena de conocer los 12 pares craneales, ¿sí? El tercero, y tienen que decírmelo rápido. Estudien, por favor, anoten ahí, estudiar los 12 pares craneales. Voy a estar preguntando a través del curso. A ver, dime el tercer par craneal. A ver, dime el 12 par craneal, ¿sí? ¿Sí? Y lógicamente, quiero que vean cuál es la función primordial de cada par craneal. ¿Va? El octavo par es el auditivo. Bueno, el auditivo consta de 2 partes, que es la parte auditiva y la parte del equilibrio. Eso. ¿Para qué sirve cada par? ¿Para qué sirve el motor ocular común? ¿Para qué sirve el oftálmico, el olfatorio, óptico, trigémino, etcétera? Entonces, de memoria los 12 y para qué sirven, por favor. Luego, después de que vimos la parte intracraneal, vemos la parte intratemporal, que discurre ¿qué? Dentro del, síguele leyendo. Dentro del hueso temporal y posee 2 codos y Y 2 2 porciones. porciones, exacto. El El primer primer, codo, ¿sí? el primer codo se encuentra por encima del laberinto y ¿Sí? coincide con el Con el ganglio ganglio geniculado. geniculado. Han estudiado el ganglio De este geniculado, ¿verdad? punto, Sí. El ganglio geniculado dentro del hueso temporal, ¿sí? En este punto emerge el nervio, que es muy importante. A ver, ¿cuál es? el nervio petroso superficial mayor, que Que va a inerva, inervar a la glándula lacrimal, lacrimal y la mucosa nasal. homolateral y la mucosa nasal. Entonces, lesiones del nervio facial a nivel del ganglio geniculado van a causar resequedad del ojo.
no produce lágrima ese ojo. Si la lesión está arriba de ese nervio petroso superficial mayor, que da inervación a la lágrima, ¿va? Luego, a partir de ese codo continúa la segunda porción, que es la timpánica, ¿sí? Que se denomina segunda porción. ¿Sigue leyendo? ¿Qué discurre? Que discurre de forma horizontal a la caja del tímpano. En la ventana oval, el nervio se incurva en dirección vertical, formando el segundo El codo segundo codo y comenzando así la porción mastoidea o tercera o tercera porción, Sí, de la cual emerge en primer lugar el el nervio nervio estapedial. estapedial ¿Qué que inerva? inerva, A ver, párate. ¿Qué que inerva el nervio inerva estapedial? ¿Qué inerva el nervio estapedial? Rápido. Ya lo dije ahorita. ¿Qué inerva el nervio estapedial? ¿Qué inerva? Un músculo. ¿Sí? ¿Qué músculo inerva el nervio estapedial? ¿Qué era el estapedio? ¿Qué dije yo ahorita? Stapes, ¿verdad? El estapedio. Articulación incudo estapedial. ¿Qué es estapedio? Estribo. El estapedio es el estribo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de... ¿Dónde está? Ya he perdido dónde está. El nervio estapedial es el nervio que inerva el músculo estapedial. O sea, el estribo es el estapedio. El estribo tiene un músculo que fija el estribo, ¿sí? Se llama músculo del estapedio o músculo del estribo, que tiene un nervio, ¿sí? Que se llama nervio estapedial, que emerge en la tercera porción del nervio facial. ¿Sí está claro? Nervio estapedial, músculo estapedial. Estapedial es sinónimo de estribo, que inerva el músculo, y era la continuación, fíjate, si lo hubieras leído, inerva el músculo del estribo, ¿sí? Y más inferiormente, ¿qué más da? ¿La cuerda? A ver, léelo. la cuerda del tímpano que Que inerva la inerva glándula submaxilar y y recoge la recoge sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la en mi hemilengua lengua. correspondientes. Sí habían oído hablar de la cuerda del tímpano, ¿verdad? Que da la sensibilidad gustatoria. Eso es importantísimo que lo conozcan, ¿sí? Y luego el nervio abandona el hueso temporal ¿sí? Por el Sí, orificio estilomastoideo. sí, en donde va a empezar el segmento extratemporal. ¿Y de ahí penetra a dónde? Y A la ahí glándula penetra a la glándula para, parótida, paroidea, la parótida. dividiendo, dividiéndose dentro de esta, usualmente en 3 ramas principales que alcanzan a los distintos músculos faciales tras abandonar la glándula. De acuerdo, entonces ahí vamos a dejar el facial, ¿sí? Sí, exploración, ahí vamos a dejar el facial, la afectación de la saliva, ya hasta ahí. Y luego nos vamos a ir a la exploración. ¿Quién sigue en la lista? De los pares craneales que decíamos. A ver, ¿quién sigue a leer en la lista? Jimena. El nervio olfatorio. ¿Sí? El nervio olfatorio es el primer par craneal, ¿sí? Léele. Nervio Olfatorio. olfatorio. El sentido del olfato se localiza en el techo de la fosa nasal, donde están las terminaciones neuronales. El bulbo olfatorio, sí. Se explora empleando sustancias odoríferas que deben ser apreciadas e identificadas por el paciente con los ojos cerrados. Para Sí, detectar a los simuladores se usa el amoníaco. amoníaco, que estimula las terminaciones del nervio trigémino, las del olfatorio. Ok. Y luego vemos el nervio óptico, que es el segundo. Exploramos el campo visual. Exploramos el campo visual mediante pruebas de confrontación. La exploración del fondo de ojo se lleva a Con cabo un con un oftalmoscopio. oftalmoscopio. Luego continuamos. Nervios Motores. motores oculares, común Sí, troclear externa. sí. Exploramos en primer lugar el reflejo pupilar a la luz, Pilar. reflejo
oculomotor y consensuado, y el Sí, reflejo de convergencia convergencia. A continuación, la motilidad. ocular voluntaria en las 6 direcciones coordenadas de la Exactamente. en cada porción extrema. Se le Sí, pide al paciente que mire hacia arriba y luego hacia abajo, sí. repitiendo este proceder al mirar después hacia un lado al otro. En este momento llevamos a cabo las pruebas de oclusión alterna y utilizamos en caso necesario la varilla de Maddox para el tamaño de la hendidura palpebral y de una cista palpebral. Ok, esos dos son los nervios motores oculares, ¿verdad? Común, troclear y externo. Luego tenemos aquí el trigémino, ¿sí? Nervio trigémino. La acción sensitiva se explora detectando la respuesta superficial a estímulos táctiles dolorosos y térmicos el corneal. La función motora se determina mediante la capacidad de mover la mandíbula contra resistencia. De acuerdo. Luego el glosofaringio y el vago, que es el Nervio noveno y glosofaringeo. décimo. La situación de la úvula, ¿sí? Apreciamos la situación de la óvula en reposo y durante la formación, así como la respuesta y el desplazamiento en el Reflejo reflejo nauseoso, nauseoso. La sí. exploración laríngea aporta información precisa y de gran valor acerca de la función de los ¿Por pares qué? Porque craneales. ¿por qué hablamos de laringe? Porque el vago, el nervio vago, que es el décimo par craneal, ¿sí? Nos da una ramita que se llama laringio recurrente. Y hay un laringio superior también. Entonces el vago inerva a las cuerdas vocales, por eso exploramos la laringe. Luego el nervio espinal, que es el onceavo, ¿no? Se le pide Se al, le al paciente, que vuelva la cabeza contra la resistencia que opone la mano del examinador y sí, elevando los hombros. el espinal. Y luego el hipogloso se le pide, Se le pide al paciente que saque la lengua y la mueva alternamente hacia ambos lados, arriba y abajo. Se observa el desarrollo trófico de la lengua y si ahí y la simple inspección. Bueno, y ahí termina, ¿no? Ahí termina, ¿sí? Y sí hay fasciculaciones. Luego vamos a ver la exploración de, así rápido, básica de nariz y fosas nasales. A ver, la que sigue en la lista. Yo. Esto ya lo vimos ayer, pero a ver, empieza un poquito la simple inspección de la pirámide. La simple inspección de la pirámide nasal permite valorar las posibles alteraciones anatómicas de ella, como desviaciones del dorso nasal, proyección de la pirámide nasal en relación con el plano facial, el ángulo nasolabial, la proyección de la punta nasal, la forma de la base nasal, las características de la colúmela y el comportamiento de las alas nasales en la inspiración forzada. Así es. Existencia o no de un colapso alar que ocasione o agrave la obstrucción durante el esfuerzo físico. Sí, que la narina esté cerrada, ¿verdad? Luego levantar la nariz con el dedo, ¿qué hay? Se Se observa. observa si hay una luxación del borde caudal del tabique o se Así determina es. la amplitud de la zona de la válvula nasal Ya o lo vimos estrecho ayer. vestíbulo bucal. Lo vimos ayer, ¿verdad? Que levantar la punta podemos mejorar la válvula nasal, ¿verdad? Luego la rinoscopía, ¿qué es? La exploración La rinoscopia anterior es la exploración más empleada. empleada en la práctica diaria por ser una exploración muy útil, ya que permite visualizar el tercio anterior de las fosas nasales. Se necesita una fuente de luz y un espéculo nasal que abra las narinas. El examinador se coloca frente al paciente a unos 25 centímetros de su cara y hace converger un haz de luz a la altura de la nariz. Así es. Con una mano sujeta la cabeza del paciente y con la otra maneja el espéculo que introduce cerrando de abajo arriba en la fosa explorada, procurando no tocar el septum. De esta forma se observa el aspecto de la mucosa, el vestíbulo nasal, el septum anterior, la cabeza del cornete inferior, la entrada del meato inferior y el suelo de las fosas nasales.
A continuación se inclina la cabeza del paciente hacia atrás para visualizar los cornetes, cornetes medio, Medios, el meato, meato medio y el el techo techo. de las fosas nasales. Sí, Si el grosor de la mucosa o una hipertrofia del cornete inferior dificultan la correcta observación de estas estructuras, se utiliza una sustancia vasoconstrictora. ok. Leer nomás lo primero. Sepan que existe una rinoscopía posterior que tiene como objeto visualizar el tercio posterior de las fosas nasales. Esa se hace muy raramente, ¿eh? Y aquí vemos una rinoscopía posterior a través de un espéculo nasal que metemos a través de la boca y vemos la parte posterior de la coana. Este es el tabique nasal, esta es una fosa nasal y esta es la otra fosa nasal, ¿verdad? La T es la trompa de Eustaquio, así es la parte posterior de la nariz. Y la vemos con un espéculo de los de laringe, ¿sí? Y es la rinoscopía posterior. Raramente lo hacemos, ¿eh? Ya actualmente con la endoscopía flexible ya no se hace la rinoscopía, pero esta sí es una endoscopía de anterior de fosas nasales, en donde vemos aquí el cornete medio, endoscopía de la fosa nasal izquierda, se observa el septum nasal, que es esto, el cornete medio y el cornete inferior, ahí lo vemos, ¿verdad? Así vemos el interior de una cavidad nasal endoscópica, ¿sí? La exploración microscopia, como lo dice ahí, no la utilizamos, no es práctica en la medicina general, y es muy raro que lo hagamos, ¿sí? Y lo que utilizamos es el endoscopio o fibroscopio. Aquí dice, ¿verdad? Lo que estoy señalando, el fibroscopio flexible. En general es lo que usamos para hacer una exploración de la nariz, ¿sí? Y luego, a ver, síguele leyendo, ya terminamos ahí nariz, entre lo que vimos ayer y hoy, así me conformo, no más. Lo demás no se hace. Ahora vamos a ver sobre exploración de cavidad oral, laringe. La faringe se divide. La faringe se subdivide en orofaringe, rinofaringe E o hipofaringe. capum e hipofaringe. Eso es básico en el estudio de la faringe, saber que hay orofaringe, que hay rinofaringe y hay hipofaringe. La rino incluye ¿qué? En la exploración de las fosas nasales y la hipofaringe se visualiza al mismo tiempo que la laringe. Perfecto, ¿qué más? La exploración del Gracias. orofaringe es una técnica que no requiere un instrumental muy sofisticado, pero sí una sistemática que asegure su exhaustividad. Tras solicitar al paciente que retire cualquier prótesis dental que lleve, se valorará la mucosa Yugal, que yugal, es el alcarrillo de la boca, yugal. Luego, el reborde, el reborde mandibular bucal y lingual y el suelo de la boca. el suelo de la boca. Mediante palpación bimanual se valorará el suelo de la boca, los sectores laterales de la lengua, la cara ventral y dorsal de lengua, el trígono retromolar Retromolar, y que el está atrás paladar. atrás, es el área posterior al tercer molar, ¿va? Es el trígono retromolar. Hay que examinar paladar blando y paladar duro. Luego es fundamental. Es fundamental disponer de una fuente de iluminación adecuada, ya sea con un fósforo de luz fría, no, fotóforo, perdón, Fotóforo de luz fría. de No, luz no, fría. con una lámpara frontal. Ya en la actualidad se dispone de lámpara frontal para ver la orofaringe, ¿sí? Ujú. Y luego síguele con los depresores de lengua Los depresores de lengua pueden ser metálicos y acodados, preferiblemente o de madera. o de madera, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El paciente se debe sentar frente al médico lo más relajado posible, con las piernas cerradas. Abrirá la boca sin forzar su apertura para no aumentar la capacidad reflexógena de la faringe. Se comenzará con la inspección sin depresor, observando el paladar y la lengua. Sí, A los niños muy pequeños sí, y desconfiados hay que movilizarlos con delicadeza. ya me pasé. ¿La orofaringe qué? Luego dice la orofaringe. ¿Se La explora? orofaringe se explora por faringoscopia directa, apoyando un depresor lingual en los 2/3 anteriores de la lengua. No Así meterle el depresor lingual de madera generalmente, no hay que meterlo muy atrás, máximo a la mitad de la lengua, máximo, si no crean el reflejo nauseoso. Ahí vemos la orofaringe, muy bonita, ¿va? Vemos la lengua, vemos el paladar blando, la P,
Vemos la úvula ahí en medio, la úvula, y vemos la amígdala intravelica. Vemos ahí los dos pilares, hay un pilar posterior atrás de la amígdala y un pilar anterior. Vemos el LB, que es el labio, y esa es la orofaringe, pasivamente, ¿verdad? Es una imagen muy clara, muy básica, y es lo que tenemos que explorar en la orofaringe, ¿sí? Yo lo dejaría ahí la orofaringe. Vamos a ver qué otra cosa importante tenemos de la orofaringe. A ver. Ya, yo creo que ahí vemos. Luego la laringe. A ver, continúa con la exploración de la laringe. Al inspeccionar el cuello en ligera extensión. Situando al paciente de frente y perfil, se valora la existencia de tumoraciones, se palpa el saliente tiroideo en los hombres y se moviliza lateralmente la laringe. Se palpa la membrana cricotiroidea y el cartílago cricoides. Se valora cómo deglute el paciente y cómo emite la vocal y se observan las venas yugulares. La laringoscopía indirecta, que es con el espéculo, dilo. Es una técnica fácil, económica y muy rentable en el diagnóstico de las enfermedades laringeas. Normalmente se realiza con el espejillo laringio descrito por Manuel García en 1854. El paciente retirará toda prótesis dental que pueda llevar y se siente apoyado su zona lumbar en el respaldo del sillón, posicionando el tórax y el cuello hacia adelante y su cabeza en ligera extensión. Sí, El paciente sacará la lengua para que podamos dirigir el haz de luz hacia la base de la úvula, generalmente con un espejo frontal o fotóforo. Es una lámpara frontal. Se calienta el espejillo, ¿eh? Sí. Se calienta ligeramente un espejillo de laringe en una lámpara de alcohol para evitar que se empañe con el vapor de agua expirado y se comprueba su temperatura aplicándolo sobre la mano izquierda del explorador. ¿Se sujeta? Se sujeta la lengua entre los dedos pulgar y medio de la mano izquierda con la ayuda de una gasa, apoyando el dedo índice en el labio superior. Sí. El espejillo se introduce en la cavidad oral con la mano derecha y se apoya sobre la úvula hasta que observamos la base de la lengua, el espacio glosoepiglótico, la epiglotis, los relieves de los cartílagos Griesberg y de Santorini. Ahorita vamos a ver una imagen. La escotadura. La escotadura interaritenoidea, que es la hendidura entre ambos aritenoides. El aritenoides es un cartílago de la laringe. Recordar que la laringe tiene cartílagos, ¿va? El cricoides, tiroides, aritenoides. Luego hay que ver las bandas ventriculares, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? El pie de la epiglotis, las cuerdas vocales y la pared anterior de la tráquea. El paciente debe respirar, eso ya. Bueno, el paciente, si lee eso, el paciente debe respirar. El paciente debe respirar con normalidad y cierta profundidad, emitiendo las vocales E e I, y lo que permite apreciar la movilidad de las cuerdas en distintos grados de apertura. Ok, luego ya sáltate, esta exploración se realiza mediante. Esta exploración también se realiza mediante fibroscopio flexible y ¿Qué es lo que se hace actualmente? Yo tengo años que no hago una laringoscopía con espéculo porque tengo endoscopio flexible. El endoscopio flexible es un endoscopio que se mete a través de la nariz, exploro la nariz y de ahí me voy hasta la laringe. El paciente no siente prácticamente nada, no hay que adormecer nada y nos da una imagen magnificada en un monitor y vemos completamente, como vamos a ver ahorita, la imagen de la laringe en una televisión y vemos las lesiones, la función, el movimiento de cuerdas vocales y todas las estructuras anatómicas laringias, ¿sí? Y se llama fibroscopio flexible. Permite una visión más detallada, registra las imágenes y nos dispone incluso un canal auxiliar de trabajo. Algunos laringoscopios flexibles tienen, como en la gastroenterología, manera de tomar biopsias, etcétera, ¿sí? O inyectar materiales dentro de la laringe como este teflón para las parálisis faciales, para las parálisis laringias, ¿sí? Y luego vamos a ver aquí una laringoscopía, así lo vemos,
En el lado izquierdo vemos figura 5, una laringoscopía indirecta. Esta es una laringoscopía no endoscópica y es una fotografía que se tomó en la indirecta a través de un espejo laringio. Pero aquí lo que nos interesa es ver básicamente las estructuras fundamentales, ¿verdad? Aquí lo vemos entre las bandas laringeas, la B, son las bandas ventriculares. La laringe tiene lo que se llama bandas ventriculares, que son las cuerdas falsas. Anoten eso, la cuerda falsa, en medicina se llaman bandas ventriculares. Son las cuerdas falsas, ¿sí? Bandas ventriculares, que es esta, aquí y la otra. Y luego la cuerda vocal, que es el músculo vocal, que es esta y esta, ¿sí? Es la cuerda vocal, ahí está, cuerda vocal. Entonces se dicen, como las bandas ventriculares se le denominan popularmente cuerdas vocales falsas, bueno, pues hay unas cuerdas vocales verdaderas, que son las cuerdas vocales, ¿verdad? Pero en realidad se llama cuerda vocal, esto en medicina, y bandas ventriculares, que esto es una parte muscular también, auxiliar en la fonación, ¿sí? Nos auxilia. Y entre una y otra está el ventrículo, que es lo que señala la flecha roja, se llama ventrículo. Entre ambas cuerdas, verdadera y falsa, o cuerda vocal y banda ventricular, se encuentra el ventrículo, ¿sí? Aquí lo dice el ventrículo. Luego la E es la epiglotis, aquí está, epiglotis, y la P es el pie del epiglotis, cartílago epiglótico, ¿sí? Aquí está la epiglotis y la cuerda vocal. Este espacio que señalo, ¿cómo se llama? Entre ambas cuerdas vocales hay un espacio que se llama, rápido, díganmelo. ¿Cómo se llama este espacio? Por donde respiramos. Si estos se cierran, dejamos de respirar. Entonces, ¿cómo se llama ese espacio entre ambas cuerdas vocales? Empieza con G de gato. Glotis. Glotis, la glotis, no se les olvide. La glotis es el espacio, aquí lo estamos viendo, grábenselo muy bien, entre las cuerdas vocales. Y la cuerda vocal también, pues se le estudia una parte anterior, que es la comisura vocal, ¿sí? Y una parte posterior, que es la base, o base, ¿ves? Es como un triángulo. Esto es posterior y la comisura o vértice es anterior, ¿sí? En la parte posterior están precisamente los aritenoides que mencionamos. Aquí estaría un cartílago aritenoide y otro cartílago aritenoide. Y arriba de ellos están los corniculados, que también tiene que ver mucho en la apertura y cierre de las cuerdas vocales, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí dejaríamos la exploración de la laringe. Ahora vamos a leer exploración de glándulas salivales. A ver, síguele. O la que sigue en la lista, exploración de las glándulas salivales. A ver. ¿Quién sigue? Sí. Aunque se dispone de numerosas pruebas de diagnóstico complementario, es fundamental iniciar el estudio de las glándulas salivares con un adecuado interrogatorio y una completa exploración física. Sí. En primer lugar, se observa la glándula salival afectada y se compara con la contralateral, tanto sí. en la inspección, Sí. aspecto de la piel, fístulas cutáneas, como en la palpación, masas localizadas o hipertrofia en general, dolor a la palpación, fijación a tejidos vecinos, entre otros. Sí. Es importante realizar una palpación bimanual con una mano sobre la piel vecina y la otra introducida en la cavidad oral y aplicada en el suelo de la boca, siguiendo el recorrido del conducto de Wharton y su orificio, Entonces decíamos ayer los dos conductos de las glándulas, del Wharton y sternum, ¿se acuerdan? ¿Sí? El Wharton, que es de la submaxilar, y el sternum de la parótida. ¿Sí? Wharton, ahí está, ¿sí? Síguele. Hay que identificar, o tratando de identificar. Intentando identificar la presencia de pequeños cálculos en su interior. Así es. Además, por inspección de la orofaringe. Sí, ya me fui abajo. Muy arriba, vamos a acabar. Ahí vemos una figura, pues ahorita lo vamos a ver, un tumor cervical, ¿verdad? En la exploración de cuello, ya después de glándulas salivales, la parótida estaría aquí. Esta es la parótida, esto que señalo con la flecha, es el área de la parótida, ¿sí? La parte inferior de la parótida. Aquí ya, borde inferior de la mandíbula. Lo que está, este tumor está abarcando cuello y piso de la boca. Si se fija la mandíbula, aquí está. Este es un tumor cervical
con afectación mandibular. Está afectando la mandíbula, ¿sí? Que es muy frecuente este tipo de casos. Los tumores cervicales, adenopatía de tipo ganglionar, ¿verdad? Generalmente son muy invasores y afectan diversas áreas de base de boca, de base de cuello y se extiende al otro lado, etcétera, ¿verdad? Aquí nos habla características donde es una masa cervical, esta es una masa cervical que afecta cuerpo de la mandíbula, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Luego, además por inspección del orofaringe, ¿qué? Se visualiza Se visualiza la salida de los conductos de Wharton y Stenon, observando si hay signos inflamatorios o, o con creaciones cálcicas. cálcicas. Ok, sigue la exploración de cuello, masas cervicales para terminar. La palpación del cuello, que no siempre es fácil en función de la constitución física del paciente, nos permite precisar, junto con la localización de la tumoración, de qué enfermedad se trata. El paciente debe estar sentado y se palpa el cuello con las dos manos siguiendo el trayecto de las cadenas ganglionares yugular, espinal, supraclavicular y subbasilar. Todas las cadenas yugulares, sí, hay que estudiar. Todas las cadenas ganglionares hay que tocarlas, conocerlas, ¿verdad? La anatomía del cuello. ¿Qué más? Es importante valorar la consistencia y la temperatura de la masa. Si está adherida a planos Plano profundos, profundo, si si se está desplaza. desplazamiento en sentido ascendente con la deglución, como en los quistes tiroglosos o transversal, como en los tumores benignos de origen nervioso, el carácter pulsátil y si hay dolor a la palpación. Muy bien, la localización. La localización de la masa orienta muchas veces su origen. Así, una masa en la zona media alta del cuello permite sospechar un quiste tirogloso Así y una, es. y una adenopatía supraclavicular. Izquierda debe orientarnos hacia la sospecha de una metástasis de tumor de mama, gástrico o pulmonar o un linfoma. Fíjese la importancia de explorar los ganglios cervicales, ¿va? Como un supraclavicular nos puede orientar hacia esos tumores, fíjense. Entonces, por eso hay que conocer la anatomía muy bien el cuello, es muy complejo, la anatomía cervical es muy compleja, vamos a ir viendo algunas cosas más adelante, ¿verdad? En patología de cuello, de glándulas salivales, algo de tumores, de laringe, y aquí pues nos damos una cuenta en esta segunda clase, cómo los tumores, los ganglios cervicales supraclaviculares nos hablan generalmente de metástasis, de cáncer pulmonar, de mama o linfoma, ¿verdad? Siempre tener en cuenta eso, ¿eh? Luego también es importante. También es importante la auscultación de la masa, ya que si se oye un soplo se debe valorar la posibilidad de un aneurisma, una malformación arteriovenosa o un glomus caritoideo. Carotideo, glomus, carotidio, es carotidio o yugular, ¿verdad? Pero si es pulsátil es carotidio, si no es pulsátil es un glomus yugular, es un tumor a nivel del glomus de la yugular en el cuello, ¿verdad? El cuello es muy complejo, les decía, hay tumores de tipo neurogénico, tumores de tipo nervioso, como neurogénicos, tumores de tipo vascular, digo, que dependen de carótida o de yugular, ¿verdad? Como glomus yugular. El glomus yugular es un tumor que se ve con cierta frecuencia en otorrinolaringología y es muy invasivo hacia la base del cráneo, ¿sí? Hacia la base del cráneo. Entonces, esos tumores vasculares de cuello se tienen que hacer angiografías carotidias, ¿verdad? Resonancias magnéticas con medios de contraste, para determinar qué tipo de tumor o angiografías, ¿verdad? Para determinar qué tipo de tumor es y su localización y cómo tratarlos, ¿verdad? Imagínense tumores con una vascularidad tremendamente grande, ¿cómo vas a operar un paciente así? Generalmente se embolizan, etcétera, pero hay que tratar esos pacientes y existen esos tumores vasculares, linfáticos, musculares en el cuello. Y les repito, el cuello es un área del cuerpo humano en donde se concentran multitud de enfermedades, fundamentalmente de tipo cancerígeno, ¿sí? Por su abundancia
de ganglios cervicales. El cuello tiene una abundancia importante de ganglios, las cadenas yugulares anteriores, espinales, supraclaviculares, y de ahí que hay que saber qué representa una alteración tumoral en este tipo de ganglios, explorar adecuadamente con palpación. Efectivamente, toda tumoración tiene que tocarse, ver si está adherida a planos profundos. Si está adherida, ya nos habla de mal pronóstico. Si es móvil, pues no está adherida, ¿verdad? Significa que no está tan avanzado el problema. Si está dura o está blanda, si está caliente o no tiene, si está caliente nos habla de un absceso. No hay que olvidar en el cuello los abscesos, no todos son tumores. Hay abscesos cervicales de mucha gravedad, ¿sí? Que provienen de infecciones generalmente de arcadas dentarias o de amígdalas infectadas, que baja la infección hacia el cuello y da abscesos muy severos que pueden causar la muerte del paciente si no se tratan adecuadamente los abscesos cervicales, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos la introducción en sí de la materia. En cuanto a la historia clínica, creo que completamos bien el tema de exploración física en forma global, ¿verdad? Vamos a ir viendo a través del curso este tipo de enfermedades o de cosas, pero a manera de introducción es lo que preparé yo para ustedes, ¿verdad? En estas 3 clases. Ya la próxima clase vamos a empezar con el tema que yo ya quiero que iniciemos, que es el de radiología, ¿verdad? Como comentarios para la exposición, no elijan lo que crean ustedes más importante de cada capítulo. No pongan todo. Lo que crean que es menos frecuente o que digan ahí que cuando lean el capítulo es muy poco frecuente, eso no lo pongan. Pongan lo más frecuente, lo que más vemos, ¿sí? Lo más importante de cada capítulo es lo que vamos a ir viendo, y ustedes sepan qué quitar, qué no quitar y qué vale la pena exponer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo más resumido, bien hecho, la exposición, así lo quiero, sin tanto rollo. ¿Sí? Sí, doctor. Lo dejo a su criterio y empezamos pues el miércoles, si Dios nos da vida, ya con su exposición, y cuídense mucho el fin de semana. Hay mucho virus ahí suelto, muchos casos. No anden en reuniones, no salgan a los bares. Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Sí, hasta el Sí, miércoles. hasta el miércoles, doctor. Bye. Dios quiere. Gracias a todos ustedes por su